Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Yaguno, el de mi compañero Aarón Guevara. Este es el proyecto de la materia de electricidad básica y trata sobre la mejora en la eficiencia y transferencia de potencia de un autocable eléctrico. Bien, para ello, un autoclave es un instrumento o máquina que se usa en la industria farmacéutica para esterilizar materiales, sustancias, elementos, entre otros. Por ende, funciona con un suministro eléctrico y atribuye potencia a una resistencia eléctrica que calienta el espacio. Para ello, y mejorar su proceso, se va a usar el teorema de máxima transferencia de potencia y el teorema de Thevenin para mejorar y minimizar costos de la transferencia de potencia a la resistencia al volumen. Ahora, en sí, un autoclave eléctrico es un cuerpo cerrado de dimensiones variables que está recubierto por un aislante térmico y en un extremo del equipo hay una resistencia eléctrica que calienta el espacio, ya tenga agua o no teniendo agua. Su trabajo es calentar el espacio para poder esterilizar materiales. Listo. Entonces, Bueno, como fue mencionado por mi compañero, aplicaríamos el teorema de máxima transferencia de potencia, el cual nos habla sobre una resistencia de carga conectada a una fuente de poder. Pero de hecho no necesariamente a una fuente de poder, puede ser a un circuito con su voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin equivalentes. Por ende, en este circuito se puede hallar la corriente que pasaría por RL, que sería la misma que pasaría por RTH, debido a que se encuentran en serie. Hallando esta corriente mediante las leyes de Ohm y la ley de Kirchhoff aplicadas en conjunto, podemos hallar la potencia que llegaría a RL. A esta potencia, al reemplazar la corriente en la ecuación de la potencia, obtendríamos la siguiente ecuación, misma que sabemos que se puede maximizar igualando la derivada a cero. Al igualar la derivada a cero, obtendríamos que la resistencia RL tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin, es decir, la resistencia interna de la fuente de poder, para que se llegue a un máximo de potencia, obteniendo finalmente esta expresión que maximizaría la potencia. Entonces, procedemos con el teorema de Thevenin, debido a que mencionamos que debía ser un circuito o una fuente de poder. El teorema de Thevenin nos habla sobre que un circuito, independientemente de lo grande que sea, puede ser resumido a uno más fácil de interpretar. Entonces, para ello se buscaría una resistencia de Thevenin, misma que se halla mediante la cortocircuitar las fuentes de tensión, perdón, y hacer circuito abierto las fuentes de corriente y a la vez quitar la carga que se desea hallar la resistencia. Para la tensión de Thevenin se debe hallar la tensión entre los puntos AB del circuito original. Esto se puede hacer mediante cualquier método y finalmente obtendríamos un circuito equivalente que nos facilitaría el cálculo de tensión y de la corriente en los puntos AB. Mediante este circuito lo aplicamos en la metodología, pero primero vemos la tarjeta electrónica de un autoclave misma que, que posee elementos eléctricos y electrónicos que serán interpretados como E y N. Estos componentes se los generalizó de modo que nos permita construir un circuito mucho más entendible y más fácil de tratar, obteniendo el circuito que se muestra en pantalla. Este circuito se le puede aplicar el teorema de Thevenin, de modo que se cortocircuita la fuente de poder y se retira la carga a la que se desea hallar, en este caso R, y podemos calcular la resistencia de Thevenin viendo que E y N se encuentran en paralelo, entonces sus resistencias se calculan mediante la fórmula mostrada. Para hallar el voltaje de Thevenin aplicamos la ley de Kirchhoff en conjunto de la ley de Ohm y obtenemos ese valor de corriente. En este caso observamos que el voltaje en N va a ser igual al voltaje R y a su vez este al voltaje de Thevenin. Entonces podemos calcular el voltaje de N como I por Rn y de esta forma obtendríamos el voltaje de Thevenin. Finalmente, obteniendo nuestro circuito equivalente y pudiendo aplicar el teorema de máxima transferencia de potencia para hallar la potencia máxima. Con respecto al procedimiento, podemos observar que el circuito equivalente obtenido, al aplicar las fórmulas también obtenidas anteriormente, con el reemplazo de la resistencia E con 10 ohm y la resistencia N con 25 ohm,
obtendríamos esos valores de voltaje y de resistencia, que al unir la resistencia RL podríamos aplicar el teorema de máxima transferencia de potencia y obtendríamos así la potencia máxima que llegaría a la carga RL, que en este caso sería 864.60 watts. Mediante la simulación se pretende mostrar de forma gráfica que los circuitos son equivalentes. De hecho, el circuito de la izquierda es el circuito original previsto y el de la derecha es el equivalente de Thevenin. Y se calcularon valores por encima, o sea, se reemplazaron valores por encima de la resistencia hallada. En este caso, valores mayores a 7.14, como el valor de 8 y 9, otorgándonos potencias, como podemos observar en la calculadora, menores a la hallada mediante 7.14 ohms. Lo mismo se hizo con valores por debajo, en este caso otorgándonos también valores menores. Y si recopilamos los resultados obtenidos en una tabla y graficamos, podríamos observar que efectivamente el valor que maximiza esta función se encontraría entre 7 y algo. De esta forma se puede ver que el valor hallado es bastante cercano al que se muestra en pantalla. 7.14 ohms nos otorgaría una potencia máxima de 864.58. Listo. Para el análisis de resultados, vale recalcar de nuevo que como el estudio de los elementos electrónicos y algunos de los elementos eléctricos no está en los lineamientos de la materia, se va a elaborar generalizaciones, pese a que algunos valores podrían considerarse despreciables. Ahora, el valor que se atribuyó a la resistencia de los circuitos eléctricos en general fueron 10 ohmios y el valor que se atribuyó a la resistencia de los circuitos electrónicos fueron 25 ohmios. Lo que motivó esta elección numérica es que la mayoría de los elementos que había, si se los unía en una línea y se veía la cantidad que había en términos longitudinales, la distancia era mucho menor a 5 metros, por lo que su resistencia tiene un valor muy bajo. En el caso de los circuitos electrónicos, encontrábamos más resistencias puntuales, pero menos cableado. Ahora, avance. Ya, se puede apreciar que a medida, si uno revisa el circuito, a medida que los circuitos eléctricos se hacen menores, entonces se maximiza la transferencia de potencia. Esto es porque en el circuito que se propuso, la resistencia de los circuitos eléctricos es la primera en estar en la malla si uno lo ve en un sentido. Por ende, el circuito tenía esta cualidad de que a medida que uno quitaba resistencia eléctrica, se incrementaba la máxima transferencia de potencia. Ahora, ese es un beneficio muy grande porque a medida que yo incremento la potencia que hay, puedo calentar más mi resistencia y por ende obtener resultados de esterilización mucho más rápidos. La potencia no hace la consideración del tamaño del volumen de control. Vale mucho recalcar esto, ya que no está dentro de los lineamientos del curso el estudio termodinámico del cuerpo. Por ende, no se considera en este estudio el tiempo que demoraría en calentar el agua. Si el volumen de control fuese muy grande, este estudio ya no podría entrar debido a que los tiempos para calentar el espacio serían muy grandes. Ahora, si observamos la gráfica, al iterar valores y cambiarlos a menores y mayores de los que se propuso y se obtuvo mediante el teorema de Thevenin y la máxima transferencia de potencia, todos los valores se encuentran por debajo del calculado, lo que corroboró que el estudio se cumplió exitosamente. Y para concluir, se obtuvo mediante el estudio del circuito mostrado una forma generalizada de obtener la máxima transferencia de potencia de un autocable eléctrico, cualquiera que sea, siempre y cuando obedezca en su mayoría el estudio que se propuso. El circuito propuesto, siempre y cuando una máquina respete este sistema, va a estar dentro de este análisis y la fórmula generalizada. Es importante, por ende, buscar de alguna manera reducir la cantidad de componentes eléctricos, cableado eléctrico o cualquier elemento en el camino para poder mejorar la transferencia de potencia. Y asimismo, se suele preferir un proceso menos eficiente en algunos casos con tal de maximizar el tiempo para obtener un proceso.